Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, gente? Bueno, seguimos acá en esta sección de entrevistas a futbolistas y nos vuelve a tocar otro integrante de aquel equipo campeón del mundo juvenil en el 79. Hicimos a Carabelli, a Escudero y a Sergio García y hoy nos toca Rubén Rossi. Rubén, ¿cómo anda? Un gusto. Bueno, un placer, muy amable, muy contento de estar acá en este espacio. No, el placer es mío por tenerlo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien dentro de todo? Bien, bien, dentro de todo muy bien. Lo estábamos hablando antes un poquito ahí por WhatsApp. Usted tiene que ir ahí a la Universidad de Santa Fe, después tiene que viajar a Rosario. ¿Cómo es la vida de Rubén Rossi? Y es una vida bastante ajetreada porque, bueno, yo trabajo en el área de deporte de la Universidad Nacional del Litoral, que Ujú. participa con su club en la Liga Santafesina, tiene todas las divisiones, pero además yo soy hace 11 años que trabajo ahí. Y hace precisamente también 11 años que soy el director del fútbol formativo del Club Benur de Rafaela. Además, soy el director del área formativa de la Escuela de Entrenadores César Maradona Menotti. Soy técnico, soy instructor y editor de los manuales de Conmebol. Y además soy uno de los 5 técnicos expertos que tiene FIFA en América, de FIFA, bueno, de la organización de la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Estoy al borde de presentar mi próximo libro, que no voy a adelantar el nombre ahora en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y bueno, además doy charlas, conferencias y estoy en unos proyectos con unas empresas de España donde generamos contenido. Y bueno, y también estoy en un programa, en un proyecto para desarrollar unos centros lúdicos en México. Tengo un viaje pendiente en septiembre a México. Tengo ahora que ir a Asunción, a Paraguay por Conmebol en abril. Y bueno, siempre estoy a la expectativa de cuando FIFA por ahí me manda, como el año pasado, que fui el 6 de diciembre, me fui hasta el 20 a Barranquilla, donde tuve que evaluar a un grupo de 12 entrenadores que me tocaron a mí de América para ver si se los podía convertir en profesores, de los profesores de entrenadores, eso por FIFA. Así que bueno, mi vida es muy ajetreada porque yo vivo en un pueblito que tiene 4.000 habitantes, donde es mi señora, que ella es docente. Tengo la base de operaciones, por llamarlo de alguna forma, de aquí, viajo a Santa Fe, a Rafaela. Normalmente durante la mañana me dedico a escribir y hacer todos los contenidos que tengo que hacer, y durante la tarde viajo a esos lugares. eh, y bueno, eventualmente viajo a Buenos Aires por la escuela Maradona Menotti, o ahora a Rosario, que voy a ir el fin de semana a firmar unos contenidos de un curso de facilitador que va a brindar la escuela en el fútbol infantil. Así que bueno, estoy siempre con muchas actividades, nunca trabajando, ¿eh? Nunca consideré esto un trabajo. Cuando a mí me dicen cuándo te vas a jubilar, nunca. Para jubilarse hay que haber trabajado, y yo nunca trabajé. Siempre estuve haciendo lo que me gusta, estudiando, inventando, proponiendo, desarrollando. Entonces, mi vida no pasa por trabajar, sino por disfrutar. La vida me ha premiado permitiéndome que me paguen por hacer lo que me gusta, y eso la verdad que no tiene precio. Bueno, la verdad es que me contó una vida con muchos factores. Yo me quiero detener en algo que dijo que usted va a presentar en Buenos Aires un libro. Antes de preguntarle, le quiero hacer el pedido que me avise cuando lo publique, así voy. ¿Cómo no? Va a ser un placer. Eh, ¿Cómo es el libro? Más o menos, si puede, no adelante el nombre, pero ¿de qué se trata o de qué se va a tratar? Bueno, el libro va a tratarse de la revalorización del potrero como la gran escuela sin maestros y sin métodos que pobló de futbolistas al mundo desde Argentina. Entonces, precisamente de lo que va a tratar es cómo hoy la ciencia viene a confirmar todo lo que antes hacían los viejos maestros desde un aplastante sentido común y desde su experiencia, para lograr que los niños aprendan sin necesidad de que nadie les enseñe. Todo el libro versa sobre eso, a ver, me tendría que extender un segundo.
si usted me permite. Usted es libre. Cuando ayer justamente de Santa Fe me hicieron una entrevista de una hora, un medio local, y me preguntaron por qué nunca quise dirigir fútbol profesional, por qué siempre he trabajado en el fútbol infanto juvenil. De hecho, jamás opino de fútbol profesional cuando me preguntan. Tengo dos consignas: no opinar de fútbol profesional y no opinar de los clubes en los que trabajé. Fue una cuestión ética mía, nada más. Y me preguntaron, bueno, precisamente eso, ¿por qué me orienté hacia el fútbol infanto-juvenil? Entonces le conté que cuando yo hace muchos años, usted creo que ni había nacido, empecé a hacer el curso de entrenador. Yo veía que todo lo que ellos me decían, de muy buena fe, por supuesto, no estoy hablando, pero lo que ellos me decían y me proponían, cómo un niño, se le enseña a un niño a jugar a la pelota, primera etapa del aprendizaje de formación, no tenía nada que ver con cómo yo había aprendido. Por ejemplo, yo jamás jugué fútbol infanto-juvenil en ningún club. ¿En serio? Yo empecé a jugar en Colón a los 17 años. Jugué 9 partidos en la liga local, 3 en tercera y me convocaron a la selección. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que todo lo que me dicen a mí que hay que hacer, el entrenamiento de la conducción, de la recepción, del pase, los modelos metodológicos? Y cuando empecé a investigar eso, empecé a profundizar, empecé a estudiar, empecé a preguntar, desde Jorge Valdano, Menotti, todos los que se imagine, futbolistas profesionales, mi compañero Carabelli, Simón, y muchísimos otros, jugadores hasta que yo he tenido, como el Pipita Higuaín, no sé, o Rubén Sambuesa, o Bonanote, Ah, o Matías bueno. Donet, campeón del mundo, o Roberto Batión, campeón con Independiente, cuando le preguntaba todo, pero ¿cómo aprendiste a jugar a la pelota? No hubo uno solo que me diga, aprendí haciendo entrenamiento de conducción, aprendí esquivando cono a gambetear, aprendí haciendo entrenamiento de recepción y pase en fila. Entonces decía, pero si ninguno aprendió así, ¿por qué ahora dicen que el modelo es ese? Hay algo que no cierra, no encaja. Perdón, Y a partir, sí, ¿puedo preguntar? ¿No es sí, porque ahora sí el modelo cambió en el año 2026? y yo creo que todavía no como tendría que cambiar. O sea, se siguen por ahí buscando modelos en Europa. Mire, yo tuve la suerte hace 3 o 4 años de dar una conferencia para la Masía, Ah, ¿no? Donde estaba Seirulo, Paco Seirulo y todos los entrenadores. ujú, Entonces en un momento yo les comenté eso, le digo, hay una cosa que por ahí me cuesta entender y no lo digo desde el nacionalismo o el patrioterismo barato. ujú. Pero si de las 5 coronas indiscutibles en la historia del fútbol, que cada uno los ubica como quiere, que son Alfredo y Stefano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona y Messi, 4 son sudamericanas, ¿cómo vamos a buscar un modelo en Europa? Es inentendible. Para mí son 5 sudamericanos. ¿Quién sería el otro? Sacalo a Cruyff, me dirá fanatismo, yo soy de Boca, no puedo no ponerlo a Riquelme. No, está bien, pero digamos que son, sí, hay otros jugadores que se podrían poner, pero digamos que esos son los 5 más emblemáticos, Sí. los que de alguna manera modificaron la historia del fútbol. Ujú, Y por lo que hicieron, que en eso sí podría entrar Riquelme. De hecho, yo en mi último libro lo nombro un montón de veces a Juan Román. Lo ujú. pongo como ejemplo junto a Di Stéfano, junto a Messi y junto a Maradona. Ah, En cada bueno. uno de los capítulos hablo de ello. Pero ¿Cómo esto se lo hablo llama en el general. libro? No, ya no lo puedo decir porque me tendría que autorizar la editorial. No, pasa nada. Entonces, yo ya le voy a hacer saber el nombre, quédese tranquilo. Perfecto. Eh, entonces yo lo que, a partir de ahí es que yo empecé a investigar, empecé a estudiar, de hecho estoy cursando ahora un máster en neuropedagogía, y todo lo que empecé a estudiar de lo que hablan de neurociencias y demás, todo le daba la razón a los viejos maestros. No es que la neurociencia vino a modificar eso, No, 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 no. vino a ratificar desde la ciencia lo que antes se hacía del sentido común. Y yo creo que Argentina tiene que tener mucho más profundidad en eso. Tiene que dejar que los niños jueguen más libremente. Por eso la labor del facilitador no es la de enseñar,
es Ujú, la de generar contextos para que el único maestro que tiene un niño para aprender a jugar a la pelota, que es el juego, haga su trabajo. ujú. Rubén, bueno, me estaba contando ahí que se quiere imitar un modelo de Europa en este último tiempo. ¿Usted cree que eso también tiene que ver porque usted me lo podrá saber decir mejor? Cuando usted era chico, costaba hasta transmitir los partidos de acá. Ahora que como la televisación creció y el negocio del fútbol creció, eh, ¿no cree que los chicos, al estar todo el tiempo mirando a Lamine Yamal, a Bellingham, a Mbappé, etcétera, quieren ser ellos y quieren imitar ese juego y no tanto el de acá? Claro, lo que pasa es que los jugadores que usted me nombra tienen más de futbolistas sudamericanos que de europeos. Entonces, pues yo, por ejemplo, le nombro a Luis Díaz, que ayer o anteayer hizo un terrible gol en el Bayern Múnich. Lo sacaron del medio de la selva. Lo tiraron a jugar en el Liverpool. Jugaba como si haría 200 años que juega al fútbol. Hace Sí. poco Luis Enrique lo dijo. El fútbol europeo sin el fútbol sudamericano no existiría. No tendría razón de ser. Es Ujú. verdad lo que usted dice. Hoy la televisión permite que los chicos sean hinchas de Real Madrid, Barcelona, no sé, el Inter Miami. Pero yo cuando me hablan así, yo siempre digo, porque como uno ya tiene una cierta edad, dicen, no, bueno, pero eso era antes, el fútbol cambió. No, no, la sociedad cambió. La ciencia llegó a lugares inimpensables. Sí. La tecnología ha alcanzado cuestiones maravillosas, pero el fútbol siguen jugando 11 contra 11 en una cancha de 100 por 60 con dos arcos y una pelota. Se trata de hacer goles más que el adversario. Eso no cambió, no se modificó. Está todo Entonces, inventado. claro, entonces queremos reinventar la rueda y la rueda ya está inventada. Acá lo que pasa es que es como todo, es como que usted ahora me dice a mí, Rubén, vamos a hablar de cine. Yo le digo, bueno, mire, a ver, yo soy socio del Cine Club Juvenil Santa Fe de que tenía 15 años que hacíamos cine debate, Sí. pero yo no tengo la menor idea cómo se hace una película. No, yo tampoco. No sé nada, entonces yo sería incapaz de opinar de un tema que no conozco. Mm. Entonces, acá se hablan de cuestiones que nadie sabe de dónde se sacan. De lo que menos se habla del juego. Del juego no se habla. Porque cuando usted le pregunta a un individuo, le dice, bueno, a ver, explicarle a un delantero cuál es la diferencia entre desmarcarse y distraer. Nada más. Estoy hablando de fútbol formativo, ¿eh? Nada más, explicarle eso. No, No no, tiene ni bueno, idea. no sé. Bueno, a ver, hace un entrenamiento conceptual individual en la acción de defender. No, bueno, eso. Bueno, hacemos un entrenamiento conceptual grupal en la acción de gestar. Y no, parece que le estoy hablando que me explique la teoría de la relatividad o el Ulises de Jean Joyce. Y en realidad es la base del conocimiento, el juego y de jugadores. Claro. El flaco Menotti, al que lo voy a nombrar muchas veces, Jero, en esta conversación, me decía a mí, cuando se pone un futbolista en un espacio en el que se siente incómodo, el entrenador le agrega defectos. Y la tarea del entrenador no es potenciarle las virtudes y esconderle los defectos y no pedirle cosas que Dios, la madre naturaleza y el destino no le dieron. Es como que usted vio eso que dicen, mirá, si Riquelme hubiera tenido la velocidad de Canigia, hubiera jugado como Canigia. Claro. ¿Entiende? Yo juego con las herramientas que yo desarrollo de niño dentro del juego. Ujú, Juego de esa manera y genero mis propios fundamentos de la técnica aplicada. ujú. Entonces, siguen insistiendo con todas esas actividades repetitivas, monótonas, jugar a dos toques, no hay que jugar a dos toques, pero si juegan los chicos a dos toques no aprenden a gambetear. Claro. No aprenden a... Entonces, y no se entiende que, mire, cuando yo era niño, iba a la escuela, mi señora es docente de escuela primaria. La escuela era un establecimiento que generaba respuestas. ¿Me sigue Sí. la idea? Hoy, la escuela que viene y la del futuro es la que sabe generar preguntas, porque la respuesta la tienen acá. Claro, claro. En el fútbol no se trata de enseñar, se trata de ver cómo los jugadores aprenden.
Y los niños aprenden jugando. Dice Francisco Mora Teruel, uno de los grandes expertos en neurociencia español, el juego es el disfraz del aprendizaje. Ujú. Y en el fútbol no lo usan a veces. Entonces te dice, bueno, realmente es una incoherencia total. Si Mm. los avances, los grandes, o David Bueno, un neurobiólogo catalán, que también opina eso en relación a cómo aprende el niño, o María del Mar Romera Morón, que habla de un modelo casa, 4 plataformas emocionales por las que un niño aprende: curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Entonces yo le digo a mis entrenadores en Benur, en la universidad, en todos lados, hagan entrenamientos curiosos, denle confianza, que es seguridad a los niños. Permitan que ellos los admiren, porque cuando uno admira a alguien aprende con mayor, se hace más firme el aprendizaje, y pónganle un toque de alegría, porque son niños y la alegría también despierta el aprendizaje. Claro, obvio, obvio. Entonces, si nosotros nos dedicáramos a eso, porque el otro lo hace usted. Bueno, los chicos tienen que aprender a patear, listo, lo pongo en fila a patear. Los chicos tienen que aprender a conducir. Bueno, lo hago llevar la pelota de A a B, B a C, C a J. Bueno, nadie aprendió así. Nadie. Nadie con todos los futbolistas profesionales que hablé, ninguno aprendió así. Entonces, Usted eso ha tampoco. sido. ¿Cómo? Usted tampoco. Poco. Y Maradona, hace poco yo subí un video, mi hijo tiene 20 años, Ujú. y él me lo consiguió, un video donde yo hablo del potrero, y Diego en el estudio donde él estaba, me da toda la razón a mí, donde yo digo, yo no me lo imagino a Diego Maradona en Fiorito esquivando cono o No, haciendo entrenamiento de recepción y pase. Ni obvio. tampoco me lo imagino a Lionel Messi en Rosario, ni a Di María, ni a ninguno. Todo, cuando eran niños jugaban toda la pelota. Entonces, lo que hay que tratar es de ver cuál es la función mía como facilitador, qué es lo que hago yo para provocar el aprendizaje. Pero yo no enseño nada en la edad infantil. Ujú. ¿Cuántos técnicos cree usted, Rubén, modernos que ayudan a que todo esto que usted relata no se lleve a la práctica? A ver, me enseñó otra vez, lo vuelvo a nombrar y varias veces al flaco Menotti. No hay entrenadores modernos y antiguos, flacos o gordos, negros o blancos, viejos o jóvenes. Están lo que saben y lo que no saben. Es como en todos los órdenes en la vida. Entonces, ¿cómo evalúo yo a un formador? A ver, yo considero hasta los 12, 13 años que la labor del adulto es de facilitador. Facilita el contexto, el entorno, la escenografía para que el niño aprenda. Ujú, Después, a partir de los 14, 13, 14 años, necesita de un formador que desde los conceptos individuales y grupales, según la posición del chico, le enseña a jugar al fútbol, que fue lo que hizo Menotti conmigo. ujú, Él me enseñó a jugar al fútbol. Entonces, hoy de lo que se trata simplemente es de eso, de ver el progreso de los futbolistas. Haga un ejercicio, elija un jugador el que usted quiera, agarre ¿actual? una hoja actual, el que usted quiera, usted tome una hoja a principio de temporada, ponga el nombre del jugador de acá, de Europa, el que quiera. Sí, sí. Entonces ponga en la columna de la izquierda defectos y en la columna de la derecha virtudes. Ciérrelo y a fin de año, a fin de temporada, vuelva a verlo. Es simple. A ver, ¿cuánto creció en las virtudes y cuánto defecto le sacó el entrenador? Si no logró eso, no logró nada. En el fútbol formativo, a lo único que hay que apuntar es al crecimiento y al desarrollo futbolístico y humano del individuo. Transmitir valores, transmitir principios. Yo siempre le digo, el fútbol, antes que un juego de competencia, es un juego de cooperación, es un juego de solidaridad. Primero tratemos de ver qué hacemos nosotros para después poder competir. Claro, claro. Entonces, lo primero que hay que enseñarle a los chicos es eso. Mira, este juego es simple, se trata de meter la pelota en el arco rival, que no nos hagan gol a nosotros y que vos le pases la pelota en las mejores condiciones de espacio y tiempo a tu compañero. Nada Mm. más. ¿Y qué es el gol? Es un pase a la red que tiene un premio. Bueno, la verdad, Rubén, le quiero decir que yo estoy... Nunca un ex futbolista me habló con tanta claridad, se lo quiero decir. Le agradezco el piropo. No, yo le agradezco mucho porque la voy a tener que ver varias veces esta conversación para entender todo bien a la perfección.
es mucho más simple de lo que a veces parece. Es mucho Ujú. más simple. Mire, ¿tiene un segundo más? Sí, sí, dale. Mire, para que usted entienda el pensamiento mío en el fútbol infantil, le voy a contar una historia que en mi último libro, no en el que va a salir, en mi último libro, que se llama Con el fútbol no se juega, que es una frase que le pedí prestada a Jorge Valdano y me autorizó Jorge para ponerle ese título. Yo Ujú, empiezo contando una historia de un profesor en una universidad en los Estados Unidos, donde se estudiaba magisterio. El primer día de clase le dice a sus alumnos, bueno, mi nombre es Rubén Rossi, yo voy a ser el profesor de pedagogía de ustedes, pero antes de empezar con las clases le quiero contar algo. Me he pasado los 2 últimos meses de vacaciones enseñándole a hablar a mi perro y lo tengo acá afuera. Si ustedes quieren, dice, lo hago pasar y le hacemos una demostración. Sí, sí, dice los alumnos, que pase el perro, que pase. Pasa el perro, se tira delante del estrado, del escritorio. Pasan 5 minutos, el perro no dice nada. Pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin hablar. Un alumno levanta la mano y le dice, señor profesor, su perro no habla. El docente lo mira y le dice, es una aguda observación que le va a servir mucho para su carrera de maestro. Yo le dije a usted que le había enseñado a mi perro a hablar, no que él había aprendido. No se trata de lo que yo enseño, se trata de lo que mis jugadores aprenden. claro. Y ahí hay una diferencia sustancial. El modelo mío en el fútbol infantil no está centrado en el docente, está centrado en el alumno. Ujú. Y creo que es muy clara la Sí, sí. explicación para saber por qué el docente, si el fútbol tiene tres variables, la estructura, que son espacio, tiempo y engaño, todas las actividades tienen que ser lúdicas y las variables las tiene que manejar el adulto para que siempre estén presentes. Es muy simple. A nadar se aprende nadando, a bailar se aprende bailando y a jugar a la pelota se aprende jugando. No, no hay otra forma. Lamentablemente, no hay otra. Todo esto que usted me cuenta, en gran parte se lo dejó Menotti. Y él me dejó mucho, sí. Él ha sido el gran maestro, el gran mentor. Yo tuve tres maestros en mi vida, maestros con la M bien grande. ¿Eh? Primero fue mi padre. Mi padre fue futbolista, jugó en River en la década del 50 y fue ¿Pipo entrenador. Rossi? No, no, Pipo Rossi me hizo debutar a mí en primera. Ah, Pero mi padre no llegó a jugar. Él siempre decía, hace mucho, cuando yo me hice cargo, empecé de coordinador hace muchos años, él falleció ese mismo día. Y él decía siempre, yo cuando fui a River tuve una suerte y una desgracia terrible. Y mm, cuando le preguntaban, ¿y cuáles fueron? La suerte fue que yo vi al mejor número 9 de la historia, que fue Walter Gómez, el uruguayo. Y la desgracia, que yo jugaba de 9. No iba a jugar nunca, decía. claro. Entonces, mi primer maestro fue mi padre. Mi segundo maestro y gran maestro fue el Flaco Menotti. Y mi tercer maestro, que me enseñó un montón de cosas desde el aspecto físico, biológico y demás, fue el profesor Fernando Signorini. Sí, Ellos han sido sí. mis tres grandes maestros y después he leído muchísimo porque es una droga, entre comillas, que me inculcó mi madre, que tenía 7 años, 6 años, y eso también me ha abierto mucho la cabeza, me ha permitido explorar, tener un pensamiento crítico y desarrollar mi propia idea sin Ujú. necesidad de andar siguiendo ideas ajenas. No, leer es bastante importante y bueno, y como usted también dijo, con esto se perdió un montón. Sí, pero nosotros no tenemos, yo a veces hablo, mire, mi hijo, que es casi mi nieta, ahora empieza a estudiar en la Universidad de Relaciones Internacionales y a veces hablamos con él y tocamos temas que yo me ponía a pensar que en mi época jamás lo hubiera hablado con mi padre. O sea, es imposible no entender que el mundo cambió. No, claro. ¿Eh? Es imposible. Dijo alguna vez García Márquez, viejos son los que no se supieron subir a tiempo al tren de sus hijos. Yo me tengo que adaptar a ellos. ¿Entiende? Porque, por ejemplo, mi hija que es un poco más grande, que está estudiando también profesorado, a ella le gusta, a mí me gustaba Atahualpa Yupanqui, a ella le gusta BTA, no sé cómo se llaman los coreanos. Y BTS. bueno,
cuando la traigo de Santa Fe en el auto y escuchamos a los coreanos. ¿Qué quiere que haga? Usted me pregunta, ¿está enamorado de los coreanos? No, no, pero si a ella le gusta, a mí me gusta por Ah, obvio, carácter transitivo. obvio, sí. Entonces eso pasa lo mismo con los jóvenes, pasa lo mismo con los niños, Mm. donde uno, mire, en la universidad y en Benur tuve la oportunidad y creé el Consejo Lúdico Infantil. Yo me reúno con un grupo, con un par de entrenadores, con un grupo de niños que vamos seleccionando y le hacemos un montón de preguntas. Usted no sabe la respuesta de ello. Por ejemplo, ¿cómo lo trata el entrenador cuando ganan? ¿Y cómo lo trata cuando pierden? Y de forma distinta, ¿Cómo es mamá y papá cuando ganan? ¿Y cómo son cuando pierden? de forma ¿Qué es lo que distinta. más le gusta de la actividad que realizan? ¿Qué es lo que menos les gusta? ¿Cómo le gustaría que los traten? Bueno, si usted supiera, algún día haré un libro con las respuestas porque son maravillosas lo que cuentan los chicos y porque es muy importante la opinión de ellos, no para hacer lo que ellos dicen, pero sí para tomarlos en cuenta, porque la opinión de los niños es muy importante, saber sentirse escuchados, sentirse protagonistas. Y Ujú. yo creo que ahí también tenemos que apuntar. Para mí evolucionar en el mundo del fútbol es volver al pasado, no ir a otro lugar, porque no hay otro lugar, ¿entiende? No es que, si a usted me dice a mí, Rubén, no, el fútbol cambió, porque ahora se juega con 4 arcos, está bien, cambió, le digo, tiene razón. No, el fútbol cambió porque se juega con 2 pelotas, está bien, cambió entonces. No, el fútbol ahora permite que el 9 la lleve con la mano y algo, bueno, cambió, cambió. Pero si yo sigo viendo lo mismo 11 contra 11, con una pelota, como le dije, con 2 arcos, no sé. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Que corre más. Pero y correr más quiere decir correr bien. No, para nada. Es como que usted vamos a ver un concierto de piano y Bruno Gelber y usted me dice, qué dinámica tiene Bruno Gelber. Y entonces no sabe tocar el piano, porque la música tiene silencio. Si un futbolista no tiene pausa, entonces no sabe cuál fútbol. No, por supuesto. A veces uno escucha y me voy a meter Bielsa en un jugaba terreno que, sin pausa. bueno, me voy a meter en un terreno que nunca opino, como le dije, pero a veces uno se cansa de que cuando los futbolistas decimos, me lo pongo a mí, perdimos, pero dejamos todo. ¿Perdón? ¿Y qué es lo que dejaron? Es como que usted y yo vamos a ver una obra de teatro, no sé, vamos a ver Hamlet y dicen los actores actúan todo mal, no saben la letra, pero no sé, se tiran de cabeza al escenario, se lastiman y al final dicen, bueno, nos salió mal la obra, pero dejamos todo. No, lo que tenía que hacer no lo hicieron. Los defensores tenían que defender, no defendieron, los volantes tenían que recuperar y gestar, no lo hicieron, los delanteros Tremendo. tenían que definir, hicieron los goles, listo, no hicieron nada, no Es una dejaron excusa nada. para no, porque no pueden justificarse ellos mismos. Claro, entonces me empiezan con esas cosas de dejamos todo. O fue un golpe, ayer me dijo el periodista, ¿usted qué opina cuando dicen que un equipo pierde ¿vio? Y faltan 20 minutos y lo da vuelta y que fue un golpe de carácter? ¿Perdón? Pero es que el otro equipo no tenían carácter, los jugadores. No, no sé, aparte había que definir carácter. ¿Qué es el carácter? El conjunto de hábitos. No sé, y que cuando iba perdiendo no tenía ese conjunto de hábitos y lo tiene ahora. O sea, se dicen unas, porque nadie lo analiza, ¿entienden? Nadie se pone, dicen a veces cada cosa que a uno le da vergüenza, pero vergüenza. O estoy viendo un partido que ya no los escucho más, ahora Jero va a patear el córner. Sí, sí, lo estoy viendo, no soy ciego. Jero pateó al arco y le erró. Sí, sí, ya lo es. Claro, pero aparte, vos relatabas por radio y se lo tenías que contar. Claro, Ahora por tele, encima quieren ser más protagonistas ellos. pero obvio. O, por ejemplo, el espectáculo está en las tribunas. Imagínese, usted me invita a ver el recital de BTA y no sé, y me dice, no, pero en realidad cantan re mal, pero el espectáculo está en las tribunas. Y bueno, ¿para qué pagamos para ver el espectáculo si va a estar en las tribunas? ¿De Yo que se no lo puede decía el irlo? otro día a un relator que le hice una nota. No entiendo por qué dan opinión propia, porque arrancan a decir, a mí me gusta tal, a mí me gusta tal. Y el que está enfrente dice, ¿y a mí qué carajo me importa quién te gusta o quién no te gusta? Yo vengo diciendo algo que leí hace mucho tiempo del filósofo vasco Fernando Savater, Sí. que decía, es mentira que todas las opiniones son válidas. Todas las opiniones hay que escucharlas, sean las que fueren, pero no son válidas. Porque si usted, Jero, me dice a mí, Rubén, ¿cuánto he domado hoy? Yo le digo 5.
Usted me dice, no, Rubén, es 4. Bueno, usted es un fascista, usted es un intolerante. No, no. Me dice, yo te puedo demostrar a vos que 2 más 2, Rubén, son 4. Sí, Entonces, ¿desde qué lugar opinan? Como yo le digo, no, yo hace 20 años que veo fútbol y yo 50 que soy socio del Cine Club Santa Fe y no soy director de cine. ¿Qué tiene que ver eso? claro, claro. No, porque yo hace mucho, veo muchos partidos y a mí qué me importa. Se da cuenta porque a mí me cuesta mucho por ahí trabajar en los clubes. Como la otra vez me hicieron una entrevista de Córdoba y le digo al periodista, bueno, hoy me agarran un día generoso, ¿eh? Hoy es un día generoso. El 95% de los dirigentes de fútbol argentino en formación de futbolistas son analfabetos crónicos, porque estoy en un día generoso, ¿eh? El 95 le digo, o el 90. Claro. Entonces, no, porque saben cuál es el análisis. Si las divisiones ganan, estamos trabajando bien, y si pierde, estamos trabajando mal. Y triunfo y formación no van de la mano, no tienen nada que ver. Son Déjame tonterías. mandarle un saludo a Wally, al relator que le hice otro día. Parece que lo estoy matando y no, le dije, no, no es personal. Yo digo que a veces algún que otro relator, que por suerte no es el caso de él, eh, te bajan una línea que para mí no va. Eh, cree Yo a que veces también, quiero, algún día cuando sea más grande se va a dar cuenta. Yo hace muchos años que dejé de personalizar mis opiniones. Yo hablo sobre las ideas. No, no, que cada uno diga, o sea, a ver, si uno relata una forma, no importa, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de las ideas. ¿Se entiende? De cómo sí, en las ideas uno dice, bueno, a ver, profundizá un poco en el juego. claro. ¿Por qué decir que pasó esto en el juego, en el juego? Porque después se ofende, pues dice, bueno, quiere que hablemos del juego, pero cuando hablamos nos ataca. Pero lo que pasa es que si dice una estupidez, si yo le digo a usted, la guitarra en vez de agarrarse así, se agarra así, usted dice, no, bueno, es una idiotez lo que vos estás diciendo. Entonces, uno llega a un punto que ya dice, bueno, no sé, digan lo que, hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Si total nadie los va a nadie le va a decir nada. Acá ponen un entrenador, a los 2 días lo echan, no se sabe por qué, no se sabe, lo contratan en una mesa de café y en una mesa de café lo echan. No se sabe por qué contratan al entrenador en fútbol formativo. ¿Quién los evalúa? Tampoco se sabe. Entonces, no hay un programa definido para todo el país, el modelo va a ser este. Bien, entonces es más de lo mismo siempre. Y uno ya se va cansando y dice, bueno, yo voy a seguir con mi lucha, eh, porque creo, como me enseñó Menotti también, que el único futuro del fútbol está en su pasado. Y hay que buscar en las raíces y hay que ver en los orígenes y hay que pregúntele algún día a Juan Román Riquelme, a ver, dígale, ¿usted hacía entrenamiento de conducción en Tigre, de recepción y pase? ¿Le hacían esquivar conos? Y va a decir que no. Bien, ¿Lo entonces, conoció Román? no tuve el placer de conocerlo. Para mí un jugador extraordinario, extraordinario. Yo era ordinario, yo, pero tuve también la suerte de jugar al lado de jugadores extraordinarios. Yo, por ejemplo, jugué en la selección juvenil con Juan Simón, para mí un central, y en Loma Negra jugué con Luis Galván, campeón del mundo, de un jugador extra, los dos extraordinarios, Mm. que me volvían un poquito menos ordinario a mí. Pero por eso yo siempre digo, no le pidan a los jugadores después que sean creativos, que sean espontáneos, que gambeteen a 3 jugadores y de que tienen 7 años no lo dejan. ¿Y cómo No, quiere que lo aprendan, además? no. Bueno, gente, se cortó la reunión pasada, así que esto después lo voy a unir y voy a hacer una entrevista completa. ¿Estamos bien, Rubén? Sí, excelente, ningún problema. Antes de seguir con la entrevista, gente, los que están del otro lado, les quiero sugerir que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, que le den like a esta nota, que activen la campana de notificaciones, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.taliano en TikTok. Si quiere dar sus redes, Rubén. No, está bien. No me la sé mucho, así que. Bueno, Rubén Rossi busquen. Sí, sí. Listo, está bien. Rubén, siguiendo con la entrevista, quiero hablar un poco sobre el Mundial Juvenil aquel del 79. Eh, ¿Cómo fue la preparación? Claro, a veces, por eso yo digo que las comparaciones son odiosas. A veces, cuando los equipos en este momento de la selección argentina juveniles van y no salen campeones o no tienen una gran actuación,
enseguida dicen que está todo mal. Eh, Podrá haber algún error, no sé, yo no tengo la capacidad de detectarlo, pero cuando nosotros llegamos a ese mundial, teníamos un sudamericano ya arriba y 30 partidos internacionales, o sea, 30 partidos con jugadores adultos. Yo Claro. debuto con 17 años en la selección juvenil argentina contra el Cosmos, en cancha en Tucumán, que había 40.000 personas en la cancha, y enfrente mío jugaba Beckenbauer, campeón del mundo del 74, Carlos Alberto, que era el capitán, campeón del mundo del 70, Giorgio Chinaglia, que venía de ser el goleador de la Lazio, que había hecho como 40 goles en la liga italiana. No me la hizo fácil Menotti. Y No, no. después entrenábamos. Llegábamos a Buenos Aires el domingo a la noche, el lunes a la mañana, más tardar. Lunes y martes entrenábamos con el flaco Menotti y el miércoles jugábamos un amistoso en el interior del país, contra la selección de Córdoba, la de Tucumán. Entonces imagínense que tuvimos un tiempo de preparación extraordinario, muchas horas de ensayo, muchos trabajos conceptuales, grupales, individuales, y todo eso permitió que el equipo, más allá de que tenía de mitad de cancha para adelante un equipo extraordinario, Escudero, Barba, Ramón Díaz, Maradona y Calderón, eh, llegó con una preparación extraordinaria a disputar ese mundial. No es que nos juntamos pobres como a veces pasa ahora, que se juntan 10 días antes y tienen que ir a jugar. Claro. Entonces, en ese sentido, antes había condiciones que hoy son imposibles que puedan existir, no, no hay Ujú. forma. Me acuerdo que una vez lo hablé con César cuando él se hizo cargo de las selecciones argentinas, tocamos ese tema y llegamos a la conclusión ahí en la escuela Menotti, un día comiendo con él, que era imposible pensar en hacer algo así hoy. Ujú. ¿Cómo fue, cómo era su vínculo con Diego? Bueno, a ver, él ya era famoso. Vamos a hacer una escala del 1 al 100 de ese equipo. Digamos, Diego era 100, yo era 1. Porque a Sí, mí no me conocía nadie. Si yo no había jugado en ningún lado. Es más, le voy a contar una historia. Cuando yo voy con dos jugadores más de Colón, no importa, dos jugadores que después jugaron en primera, no viene el caso, pero yo no existía. A mí me llevaron porque me vieron en un partido. Yo debuto contra Unión de Santa Fe en el Clásico en tercera división y al miércoles ese jugábamos Rosario contra Newell's. claro. Y Poncini y don Ernesto Duccini van a ver a cuatro jugadores, dos de Newell, que eran Simón y Barrera, y dos de Colón. Y como a veces me ha pasado después a mí, algo vieron y me llevaron a mí. Pero yo no iba a tal punto que cuando volvemos de esa práctica, que fue la primera vez que Menotti se hizo cargo del juvenil, que fue una práctica de fútbol en el viejo gasómetro Avenida La Plata, que era de San Lorenzo, Sí, a mí me llama un administrativo de Colón y me dice, a mí me dicen Pato, por mi padre, me dice, mirá, Patito, hubo un error, dice, que decimos para que después no te sientas mal, dice, porque al único que están convocando es a vos para volver a la selección. Pero no me lo decía faltándome el respeto, me lo decía protegiéndome. Pues dice, claro. no, por ahí se trastoca la información. A la hora y media me llama y me dice, no, Patito, al único que citaron es a vos. Sí. Y ya a partir de ahí, bueno, me incorporé a la selección juvenil y creo, sin sonar vanidoso, que fui el único jugador que jugó todos los minutos de todos los partidos en el Sudamericano en Uruguay y en el Mundial en Japón. El que más partidos jugó. El que jugó todos los minutos de todos los partidos. Porque mis compañeros, algunos no jugaron en Uruguay, otros fueron suplantados o no jugaron algún partido. Eh, yo jugué todo, nunca me cambiaron, jugué todos los partidos. Eh, Qué sé yo, será porque me faltaba un tornillo también y el flaco se daba cuenta. Pero digo, ¿cómo era su relación con Maradona? Y bueno, perdón, me fui por la tangente, como Pasa siempre nada, me pasa. Y pasa mi nada. relación era extraordinaria. Yo lo amaba, Diego. Más allá que la gente no entiende que nosotros en ese momento éramos jovencitos, teníamos 18 años. Yo cuando salí campeón del mundo tenía 18 años. Yo iba a cumplir los 19 en noviembre.
y Diego en octubre, o sea, y salimos campeones en septiembre, los dos teníamos 18 años, porque de ese equipo, el más chico de todo en edad era yo, y el que me antecedía a mí era Diego. Mm. Y yo tenía una relación extraordinaria. Diego era una persona maravillosa, un compañero como pocas veces he visto. Le vuelvo a repetir, él era 100 y yo uno. ¿Usted cree que alguna vez se dio vuelta y me dijo algo, no sé, que podría decir lo que quisiera? Al contrario, si me equivocaba, vamos, Rubén, dale, no pasa nada. Siempre venía, te abrazaba, muy afectuoso, muy compañero, un líder que no, sin hablar, una persona sensacional, maravillosa, extraordinaria. Cuando yo lo conocí, un genio dentro y fuera de la cancha. ¿Tiene alguna anécdota para contar? Hay demasiados contadores de anécdotas. Está bien, está bien. Bueno, digo, ¿cómo? Porque más allá de lo que fue ese transcurso del Mundial, que pasa en la fase de grupos, pues, ¿cómo fue jugar la final de ese Mundial contra la Unión Soviética? Que A había veces parece, salido campeona 2 años antes. claro, a veces parece vanidoso lo que yo voy a decir, o suena vanidoso. En ningún momento se me cruzó por la cabeza que podíamos perder. ¿En serio? No, le doy mi palabra. Era tal el entrenamiento que habíamos tenido en cuanto a lo conceptual, a las horas de ensayo, aprender a marcar en ataque, cómo reducir espacios hacia adelante, hacia atrás, cómo recuperar la pelota sobre los laterales, los movimientos de gestación en la salida de atrás, que me resultaba imposible que nos puedan ganar. Y teníamos el as en la manga, que sabíamos que en un momento, Simón y yo atrás decíamos, nosotros vamos a aguantar acá, que lo de arriba en algún momento un gol van a hacer, porque era imposible que no hagan un gol. Entonces, si nosotros estamos, o sea, marcamos en ataque, no abandonamos la zona que tenemos que defender por ir a combatir a lugares de distracción, somos inteligentes para cerrarle los espacios al rival y ponerlo en lugares incómodos, donde le quitemos tiempo, va a ser muy difícil que nos hagan un gol. Lo hicieron entre el sudamericano y el mundial, lo hicieron 4 goles y nosotros convertimos más de 30. Mm. Entonces era un equipo Muy bien trabajado. extraordinario, claro, pero le vuelvo a repetir, porque llegó con, qué sé yo, con un año de trabajo, no es que nos juntamos 10 días antes y fuimos al Mundial. Mm. Entonces eso también hay que decirlo, porque si no estaríamos faltando a la verdad, ¿entiendes? No es... Por eso yo a veces cuando critican a las selecciones juveniles, antes o ahora, y bueno, pero le fue... Sí, bueno, también, pero se juntaron 10 días antes, ¿qué quieren que haga? Mm. No le dan los jugadores, se juntaron 10 días antes. Era otro contexto. Decime, por favor, qué les pedí a Menotti a los defensores, a los mediocampistas y a los delanteros de ese equipo. Lo que yo le dije antes, nos pedía a los defensores que no abandonemos la zona que teníamos que defender, que uno a veces se lo pregunta a la gente y no sabe ni cuál es. La única zona que se defiende en el fútbol es el arco y su zona de influencia, que es el área. Lo otro es recuperar la pelota. Entonces nos pedía que, a mí un día me llamó y me dijo, ven y me dice, cuando estábamos haciendo fútbol y jugaban contra mí el negro Lanao, que era el 9 de suplente. Entonces el negro se tiraba atrás porque tenía buena técnica y él, entonces un día me dice el flaco, vení, eh, ¿para qué no va a seguir a Lanao allá hasta la mitad de la cancha? Y yo, imagínate, me hacía esa pregunta, yo no sabía ni cómo me llamaba. Yo hacía 8 meses jugaba en un club. Sí, yo sabía jugar la pelota, no entendía nada del fútbol. Y le digo, y lo voy y lo persigo para que no reciba solo. Entonces estaban todos los jugadores parados como había cortado la jugada. Entonces él me dice a mí, ¿y ese espacio que vos abandonaste en el área, quién te parece que lo va a ocupar? Entonces yo le digo, un Simón. jugador adversario. ¿Y entonces para qué lo seguía la nave a 50 metros? Pero Después me Simón lo también te explicó. podía cerrar. Sí, pero lo que pasa es que Simón por ahí se le venía el volante de enganche se le venía a jugar ahí. Lo que Menotti me estaba enseñando era un concepto. No abandoné la zona de definición por ir a combatir a la zona de distracción. Claro. A mí no me importa Maradona o Messi en la mitad de la cancha. El problema de ellos cuando están cerca del área. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, un concepto es no abandonar la zona de definición
por ir a combatir a zona de distracción, que es lo que te hace normalmente el rival. Después le pedía a los laterales, sobre todo a Carabelli, que tenía una técnica extraordinaria para los jovencitos, era como Dani Alves, Me ese dijo, tipo de me dijo, jugador. me dijo. Le pedía que ataque por adentro, por afuera, Me no dijo, pedía perdón, un minuto. perdón. Me dijo Abel que le pedía que se meta al área a jugar por adentro y me dice, mirá si César fue un adelantado que cuando hace el gol Molina en el Mundial fue entrando por el área. Y Claro, ya- exactamente. Y bueno, nosotros ya en ese momento prácticamente jugamos con una línea 3 porque Abel se sumaba permanentemente al mediocampo, tenía una técnica. Abel era un jugador extraordinario, extraordinario. Entonces lo hacía subir, quedaba Juan Simón con un delantero, Hugo Alves, yo sobrando y Osvaldo Rinaldi formando un rombo defensivo. A los volantes le pedía a Barba sobre todo que colabore un poco en la recuperación con Osvaldo Rinaldi y después también que ataque. Y bueno, a los delanteros le pedía que sean bien anchos los extremos, que jueguen bien pegados por la raya para generar mucho espacio y sobre todo que hagamos goles. Por eso le hacía juego, por ejemplo, hacía una especie de entrenamiento, él partía la cancha en tres partes. Entonces pasábamos lo de defensor y la pelota al medio, ¿no? Vamos a suponer, Diego me la devolvía a mí sí. una vez. Ya no la podían devolver más, ¿eh? Cuando la volvíamos a pasar a la mitad de la cancha, ya no podían volver más para atrás, tenían que atacar. Y a los delanteros le hacía lo mismo. Porque un día él nos dijo a nosotros, no, está bien, si yo no tengo con quién jugar, la pelota la juego para atrás. Pero no podemos jugar todo el partido para atrás, que agarran la pelota y se la dan para atrás. Agarran la pelota y no vamos a atacar nunca, sí. Ujú, Entonces él te condicionaba después, te decía, una vez que Diego la vuelta, pero Rubén, ya la agarraste, van para adelante y de ahí atacamos. claro. Entonces él tenía muy en claro, por eso yo digo, nosotros teníamos muy en claro cómo recuperar la pelota sobre los laterales, por ejemplo. Teníamos muy en claro cómo presionar arriba, cómo marcar en ataque. Era un equipo terriblemente entrenado. Y el único, yo con el único que entrené, desde que llegué al juvenil hasta el último partido con el Valencia, que fue el partido de despedida, fue con el Flaco Menotti. ¿Eh? Y con su ayudante de campo, que era Rogelio Poncini. ¿Está claro? Sí, Yo sí. nunca entrené con otro entrenador que no sean ellos. ¿Cómo era Diego en los entrenamientos? Rompía todas las leyes de la física. ¿Buscaba la Hay perfección? algo que no, sí, sí, era un loco en ese sentido. Por ahí un partido, no me acuerdo con quién fue, que entró, pateó la taquilla porque tenía que haber dado un pase tres dedos, no sé lo que hizo, que yo le decía, ¿vos sos tarado? Sí, me contó. Hiciste dos goles. No, pero en esa jugada yo le tendría que haber pegado a ver tres dedos para que él entre y la tire. Bueno, ya está. Eh, Diego tenía algo que muy poco le destaca, que era el freno. ¿Cómo? Tenía un freno extraordinario. Arrancaba 100 kilómetros y frenaba en 20 centímetros. Y con ese freno nomás te hacía pasar de largo. Y Como después volvía a Ortega. arrancar en... Exactamente. Ya jugadores que prácticamente tienden a desaparecer. Entonces la pregunta del millón a veces, ¿por qué desaparecen esos? Por eso cuando me dicen a mí, no, porque el fútbol de ahora, como yo, ¿vos querés saber cómo se gesta? Mirá video de Maradona, de Riquelme. ¿Querés saber cómo se define? Mirá video de, no sé, de Romario, de Ramón Díaz. ¿Querés saber cómo se defiende? Mirá video de Pasarela, de Simón. Y enseguida te vas a dar cuenta. Mm. Ahora, viste, si vos no entendés este juego, y sí, después necesitas la resistencia de un Kenyatta, la velocidad de Usain Bolt y la fuerza de un luchador de sumo, porque como no entiende el juego, va sobre la jugada ya concretada. Entonces tenés que correr como un loco. Es una vieja discusión. La preparación física es imprescindible. De hecho, te nombré que uno de mis maestros es Fernando Signorini, pero la preparación física como sostén del conocimiento del juego. Si no, no sirve para nada. Ujú. ¿Usted concentraba con Juan Simón? Sí, desde que empecé en la selección hasta que nos retiramos, siempre concentramos juntos. Más allá de que me dijo que Juan adentro de la cancha me dijo que Menotti les pedía a ustedes dos que cubran ahí su zona. Más o menos, ¿qué hablaba con Juan en la habitación?
sobre el Y partido que no, venía. sí, hablamos sobre el partido, sobre nuestras familias. Siempre había un clima muy distendido en ese equipo. Por ejemplo, Menotti cuenta en la revista del Gráfico que el día de la final me desperté a desayunar y no había ningún jugador. Dice, y le dije a Poncini, qué buena señal, mis jugadores están tranquilos. No es que no podíamos dormir por el partido o los nervios, lo tomábamos de otra manera, ¿entiende? Y hablábamos de cosas que hablan jovencitos de 18 años en ese momento, y también hablábamos mucho del juego. O por ahí, no sé, yo le decía a Juan, no me lo largué al 9, no me lo largué cuando se te tira atrás y viene a mi sector. No me lo largué porque yo te estoy cubriendo atrás y no alcanzo a llegar. Entonces seguimos con él en la jugada que yo te respaldo del otro lado. No, no me lo largué porque yo no llego. O me lo decía él a mí, no sé, estoy diciendo cosas Sí, que sí. veíamos o cerrar el espacio a Abel, cerrarlo a Abel porque él ataca como loco, entonces le decíamos, vamos a llamar a Osvaldo que se meta acá adentro, Claro. que también lo ensayábamos mucho con el flaco Menotti eso. Mm. Hay una historia, un entrenamiento que hace Menotti, que llegamos a la cancha en Derqui, ahí cerca de José Cepaz, y pone a los cuatro del fondo y al volante de contención, ¿no? Dice, bueno, ellos cinco con el arquero van a jugar en contra de todos ustedes y le da la pechera a todo el resto de los jugadores, los suplentes, todo lo otro, y los titulares que no éramos nosotros. Dice, el juego consiste en lo siguiente, el gol solamente vale después de un centro al área, de cabeza, ¿no? Hicimos 50 minutos, termina la práctica y nos llama a todos. Y dice, ¿cómo salió el partido? Y no sé si fue Juan o digo, quien dice 0-0. El flaco dice, está claro que no tenemos que tirar un centro, ¿no? Porque si eran 40 contra 4 y no hicimos un gol, está claro que no cabeceamos ni en un baile. Entonces, no tiramos centro. Si usted mira la final del Mundial del Japón, Sí. vamos perdiendo 1-0, Mm. hay un córner a favor nuestro y no lo tiramos, lo juegan por abajo. Es como me dijo un día a mí. Cuando yo empecé iba a cabecear en los córneres. Y un día me llamó y me dijo, vení, ¿a quién vamos en los córneres? No sé, a mí en Colón me manda, vos no sabés cabecear en ataque, entonces, ¿para qué perder? Gastar energía si vos no sabés cabecear. Claro. Yo te voy a explicar cómo marcar en ataque, organizar la defensa. O sea, te lo decía así como, no era, yo no lo tomaba como una ofensa, tenía razón. Yo era un buen cabeceador defensivamente, un mal cabeceador ofensivamente. Entonces, ¿para qué iba? Porque era alto. Y no cabeceaba nunca, esa otra estupidez también, que los defensores tienen que medir 3 metros, los defensores tienen que saber jugar fútbol, como todo. No es Bien. una cuestión de talento, no se mide ni con cinta métrica ni con cronómetro. Pero igual Juan se mandaba, Simón. Sí, Juan, lo que pasa es que Juan tenía, yo también, yo era un jugador de muy buena técnica. De hecho, Menotti lo ha contado, él decía que yo era un 10 que jugaba de 6, Ah, bueno, sí. pero yo era más conservador en eso, porque a mí, a ver cómo se lo puedo explicar, me cohibía o me inhibía el que jugaba delante mío. Yo era el 6. ¿Quién jugaba delante mío? Yo voy a atacar y ¿qué me va a hacer el relevo Maradona? No, Pero estamos todos de la cabeza. no, claro. ¿Entiendes? El Y Juan, relevo se de lo tendría hecho, que hacer Osvaldo en ese sentido. claro, pero de hecho Simón hace un golazo contra Polonia, que él corta una jugada, progresa, tira una pared, se la devuelven y le metió un fierrazo y es un gol extraordinario. Lo que pasa es que el César siempre eligió jugadores de buena técnica, Sí. porque él decía que su modelo de juego se sostenía en la tenencia de la pelota. Ujú. Y un día se lo pregunté a él, por qué me había llevado a la selección, pero se lo pregunté en la escuela de entrenadores, Sí, cuando sí, había pasado sí. 40 años. Entonces él me dice, mira, si yo tengo un central que es burro, con la pelota en los pies, puede ser muy buen defensor, pero él no me asegura que cuando el equipo rival me ataca yo me defienda con 12. Lo que sí me asegura es que cuando nosotros tengamos la pelota yo juego con 10. Y si los Claro. dos centrales son burros, jugamos con 9. Y si los dos centrales y el volante de contención son burros, jugamos con 8. Mm. Y me ataca y me dice, ¿en qué sustentaba yo mi juego? Y le digo, en la tenencia de la pelota. Bueno, ya te contesté, me dice. ¿Por qué él jugaba a la ley de la chique? No, él no jugaba la ley. El achique es un recurso que se utiliza para reducirle hacia adelante los espacios al rival. Cosa que siguió haciendo el mejor Barcelona de todos los tiempos.
que fue el de Guardiola, que Sí. hizo el Liverpool de Jürgen Klopp. Y como él decía, achicar los espacios hacia adelante es un recurso más que se tiene para recuperar la pelota. Ahora, si los jugadores lo utilizan como un sistema, ese es un problema de ellos. Nosotros achicábamos hacia adelante cuando nosotros creíamos conveniente. Y también para eso hay una explicación porque se tenían que dar un par de condiciones que nosotros sabíamos para poder achicar. Si no, no achicábamos. Después llegó un punto donde, bueno, ya nosotros hacíamos cualquier, o sea, los jugadores ya achicaban en la mitad de la cancha, o no podía achicar contra un equipo como en su momento Brasil, que tenía una técnica extraordinaria y los jugadores te aparecían por atrás, que era algo que nosotros también ensayábamos contra el equipo europeo. Tiene que tener mucho cuidado en eso, pero el achique nunca fue un sistema, fue una acción para dejar a los delanteros en zona muerta y achicarle los espacios para que puedan jugar. Mm. ¿Cómo se, cómo se tomó, cómo le pegó las partidas de César y de Diego? Y para mí fue terrible. Es como que vos te vas quedando solo en la vida, ¿viste? Eh, a mí lo de Diego fue muy impactante por cómo falleció. Y un dolor muy grande para mí porque yo hacía años que no lo veía a él, pero siempre tuve el recuerdo de él, de la persona que fue. Y bueno, lo de César fue muy terrible. Yo estaba en Ecuador, habido por FIFA. Había llegado a las 3 de la tarde, me acuerdo, al hotel. Estaba en Quito. Y la verdad que puse el partido, ¿vio? Me recosté y puse el partido, jugaba Vélez Estudiantes, sí, Estudiantes. la final. Y la verdad que le bajé el volumen, me quedé dormido. Y por ahí me despierto porque el teléfono vibraba y vibraba el móvil y abro así y había, no me eran las 16:16, había un mensaje de César Mario Menotti que decía, soy el primero que lo sabe, el papi se fue, que yo le decía así. Y bueno, para mí fue muy dolorosa la partida de él. Yo lo quería mucho, me enseñó muchísimo del fútbol, de la vida. Hay todo un relato armado en contra de César. Eh, César no solo fue campeón con Huracán, No, no, fue no, campeón no. mundial juvenil, fue campeón de mayores, ganó la Copa del Rey, la Supercopa, la Copa de la Liga con el Barcelona, en dos finales a Real de Madrid, Sí, sí, y sí. enseñó valores y principios que nadie puede desconocer. Cuando nosotros el primer partido en el Sudamericano, creo que fue contra Perú, le ganamos 6-0, entramos al vestuario a gritar, festejar, entra él y hace, festejen en silencio, al lado hay 15 chicos tristes porque le hicieron 6 goles. Bueno, si eso no es educar en valores, yo no sé qué es educar en No, no, valores. no, lógico, obvio, obvio, obvio. Entonces, todo ese tipo, viví historias con él, que no me gusta llamarlas anécdotas, fueron historias pedagógicas o anécdotas pedagógicas que dejan un concepto. Nosotros después que le ganamos el Cosmos, fuimos a jugar a Mendoza con Sportivo Pedal. ¿Qué decíamos, pibe? Le hacemos 40 goles, esto Sí. no existe. Iban 20 minutos del primer tiempo, perdíamos 2-0. Nos estaban dando un baile encima. Y en una jugada, ellos tenían un extremo llamado Lo Tártaro, que después César lo recomendó y jugó en Rosario Central, y jugó conmigo en la selección preolímpica después que fuimos campeón en Colombia. Eh, lo desborda Hugo Alves y yo vengo a la carrera, lo tiro contra el alambre a él y la pelota la tiré 200 metros afuera. Para mí bien, Sí. ¿no? Entro al vestuario, el flaco prende un faso en el entretiempo y me dice, ¿usted es loco? Y le soy sincero, Jero, yo miré así, ¿a quién estaba hablando? A usted, me dice, usted al de Santa Fe, me dice, ¿usted es loco? No, no, no me haga más eso. Yo tarado que la tiren afuera en Buenos Aires tengo 10.000, ¿eh? Si lo traje acá por otro tema, ¿eh? No, no haga más eso, ¿eh? Robala, intentá jugar, me importa tres carajos, no la tire más afuera. Claro. Claro, te decía así, viste, voy a decir, este tipo, porque voy a pensar, viste, te habla en serio. Me está diciendo que haga al revés todo lo que me decían los otros. Que me decían los otros, no, vos arriesgás mucho, tenés que tirarla. Este me dice al revés, me dice que no la tire.
Claro. No, no, si lo traje por la técnica que tiene, no va a tirarla afuera. Entonces, todo eso, y después todo lo que me enseñó futbolísticamente, lo que me enseñó de conceptos, del juego, de los ensayos, eh, conceptualmente Menotti fue el más grande de todo, eso nadie lo puede poner en duda. Las dos últimas revoluciones que hubo en el mundo del fútbol, que fueron el Milan de los 80 de Arrigo Sacchi, Sí, desde lo conceptual hablo, y el sí, sí, sí. Barcelona de Guardiola, ambos entrenadores dicen que muchas de sus ideas la basaron en Menotti, como para que tengamos en cuenta de quién estamos hablando, que no es Juan Pérez. No, 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 obvio, obvio. Rubén, ya más o menos para ir cerrando, primero preguntarle cómo la pasó. No, excelente, excelente, me hizo sentir muy cómodo y por eso hablé con tanta fluidez, porque a veces cuando veo que se hacen preguntas que no tienen ni ton ni son y se empieza a hablar de estupideces que no le importan a nadie y si comías asado con Maradona, no sé, qué opinaba Menotti de Videla, no sé qué, esa estupidez, Claro. enseguida me fastidio. Yo soy una persona, pregúntele a Abel Carabelli, como mi hermano y me conoce más que nadie, él o Juan Simón o Ricardo Lasval. Sí. Bueno, Y Abel lo desafió a venir, justo. Así que nada. Pero quiero, para ir cerrando, preguntarle, para ir más o menos sobre actualidad, ¿cómo es su labor en Conmebol y en FIFA? bueno, yo en Conmebol, como ya le dije, ahora tengo una reunión el 13, 14 y 15 de abril en Asunción. Creo que hay un encuentro de instructores. En Comedevol yo redacté un curso que se llama, lo puede buscar, en Comedevol se llama Una visión lúdica, que es un curso de fútbol infantil. Fui el editor de los manuales, uno de los tres editores de los manuales de Comedevol y soy instructor de Comedevol. Y en FIFA, como ya le digo, soy uno de los 5 técnicos expertos que hay en América y nosotros trabajamos sobre los profesores de los entrenadores. O Mm, sea, evaluamos a los profesores de los que van a ser docentes de los futuros entrenadores. Y bueno, dependo siempre de ellos. Por ahí me llaman un mes antes que tengo que viajar y me tengo que ir. Y, y bueno, y la verdad que, mire, Jero, usted es joven y siempre le digo a todo el mundo, cuando a veces me dicen, no, porque vos tendrías que dirigir. No, yo no tendría que dirigir nada. Yo llegué hasta acá porque no me dará mala cabeza, no seré más inteligente, no sabré más. Pero ¿sabe cuál es la gran satisfacción de mi vida? Primero que nadie me domesticó. Y segundo que jamás me traicioné ni traicioné mis valores para sí, llegar a donde llegué. excelente. Porque se lo digo a mi hijo, más importante que los lugares es los caminos que se usaron para llegar. Exactamente. Entonces, bueno, Por eso se llegué hasta nace. acá. Me dio hasta acá, no me da para más la cabeza, no tengo más capacidad. Que me he equivocado en el mundo del fútbol infinidad de veces. Pero ¿sabe también cuál es la tranquilidad que me queda? Jamás he recibido una acusación de que me quedé con un peso, de que favorecí a alguien, de que le hice, no sé, lo puse a este porque era amigo de este. Jamás tuve representante, no tengo trato con los representantes. Los representantes me traen los jugadores, no los dejé jamás entrar a ver las pruebas finales, nunca. Y todo eso también en el fondo se paga. Pero yo estoy contento de pagar ese precio porque le vuelvo a repetir, ni en Conmebol ni en FIFA, y eso es algo que les voy a agradecer eternamente a ambas entidades, me han cuestionado, me han cercenado o me han dicho que no podía decir algo. Al contrario, siempre me dieron libertad, como me la dio usted ahora, para exponer mi pensamiento y no traicionar lo que yo considero que se debe hacer. Bueno, muchas gracias también por el reconocimiento hacia mi persona. Bueno, y por último, para ir cerrando, y la verdad es que está perfecto lo que usted dice, porque para mí no hay que traicionar sus valores. Y eso es algo que a mí me enseñaron. Pero digo, para ir cerrando, ¿qué recuerdo también tiene usted de Colón de Santa Fe? Y bueno, yo ahí, imagínense que, a ver, para que usted se dé una idea, las cenizas de mi padre están tiradas en la cancha de Unión. Oh, Pues mi padre, él sí jugó en inferiores de Unión, fue entrenador de Unión de Santa Fe. Creo que fuimos las dos únicos santafesinos de aquí, de la provincia, de la ciudad, que ambos estuvimos los dos clubes, en Colonia y en Unión. Y de hecho, cuando
mi padre fallece, ese mismo día yo me hacía cargo de Unión como coordinador. Que por supuesto mi papá falleció a la 1 de la mañana y yo a las 5 de la tarde fui a hacerme cargo porque era lo que él hubiera querido. Pero sin embargo yo jugué en Colón y Colón en su momento fue mi casa, fue mi lugar en el mundo. Cuando volví de coordinador, también tuve momentos maravillosos, no por mí, yo jamás saqué un futbolista en mi vida, jamás. A los futbolistas lo han sacado mis entrenadores, mis preparadores físicos, mis médicos. Si la gente supiera todo lo que trabajan atrás para que aparezca un futbolista, pero en la época que estuve en Colón, mis entrenadores lo sacaron a Lario, lo sacaron, no sé, a Poblete, lo sacaron a Germán Conti que sigue jugando, bueno, infinidad de jugadores. Sí. Y eso para mí fue muy, muy importante. Lo mismo me pasó en su momento en Unión, lo mismo viví en River. Cuando Gonzalo Higuaín dijo públicamente que después de su mamá y su papá yo había sido una de las personas más importantes en su vida, usted imagínese cómo me puedo sentir yo. Y sí, obvio. Demasiado premio me ha dado la vida y, y siempre le voy a estar agradecido. En Colombia inicié, fui muy feliz, viví momentos extraordinarios y bueno, fue mi casa. Pero como decía Atahualpa Yupanqui, a veces no hay que volver al lugar donde uno fue feliz. Y la nostalgia también es un poco peligrosa. Sí, aparte, no me gusta hacer pisabrotes también. Ya hay gente nueva. Lo que sí me gusta, hoy me gusta mucho trabajar sobre la formación de los entrenadores. Ujú. Eso me apasiona hoy muchísimo porque son ellos los grandes responsables del futuro del fútbol en Argentina y en Sudamérica. No porque yo tenga la verdad, Jero, No, yo no, no no. tengo la verdad en nada, en Ah, nada. bueno. Tengo permanentes dudas que me permiten ir buscándola. Tiene Pero su verdad como tiene la verdad, su verdad cada uno. lo que yo trato de tener es una idea sustentada en fundamentos, en argumentos, que puedo debatir con cualquiera, adentro y afuera de la cancha. Porque es como cuando uno va a exponer en algún lugar. Sí, está todo bárbaro. Yo he hablado para 500 personas en México, he estado por toda América, tengo invitaciones para ir a todos lados, hablé hasta para la Masía. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como mi querido y entrañable amigo Diego Armando Maradona dijo, la pelota no se mancha, yo también tengo mi frase. La cancha nunca miente. La cancha nunca miente. Entonces, todo lo que digo acá, o en un escenario, o donde sea, después hay que ir y demostrarlo adentro de la cancha. Porque si Exactamente. no sería facilísimo todo esto. Entonces yo quiero darle a usted un chico que a los 7 años no pateó jamás una pelota y con el modelo Taliano Rossi, el modelo metodológico, metafísico, psicotrónico, ahora ese chico juega en el Real de Madrid. Nunca lo conocí, nunca lo vi. Si se puede enseñar, ¿me puede explicar usted a mí por qué hay tantas pruebas de jugadores? ¿Por qué hay tanta búsqueda de talento? Y Si se bueno, puede enseñar, listo, se enseña y se terminó. ¿Y por qué no lo hacen? porque no les Porque es conviene en mentira. algún punto tampoco. Porque es mentira. No, el único modelo de aprendizaje es el juego. Si no, no habría prueba de jugadores, no había nada, listo. Le digo a mi señora que tiene primer grado acá en Humboldt, tráeme a tus alumnitos, yo le enseño a jugar a la pelota y los vendo a Real Madrid. Bueno, viviría en Qatar, tendría 3.000 millones de dólares. ¿Por qué hay tanta área selección? ¿Por qué dicen llega la captación de? ¿Pero y qué vas a captar? Si vos tenés un modelo, enseñar a jugar a la pelota. Veré. Hay que enseñar a patear, no a ver si se hace un reducido o no. Lo que no hay que enseñar, hay que lograr que los niños aprendan a resolver las acciones del juego. Y los niños jugando van a desarrollar ellos mismos su propia técnica, Mm, porque está claro que los fundamentos de la técnica aplicada son hijas del juego y se aprenden jugando, nunca fuera de esto. mm. Rubén, le quiero agradecer por este rato. Abel me había dicho que iba a ser una charla interesante, me ibas a aplicar muchos conceptos que quizás no tenía, y la verdad es que tuvo la razón. Le quiero agradecer por este rato. Me dijo que la pasó bien. Y lo último, así como Abel lo desafió a usted a hacer la entrevista, ¿a quién desafía usted también para hacer la entrevista?
Yo lo llamaría a Juan Simón. Yo de Boca encima, justo que él... Y bueno, y Juan es una persona muy capaz, muy inteligente y seguramente tiene muchísimas cosas para aportarle. Creo que Juan sería un elemento importante para que lo pueda entrevistar. Excelente. Está desafiado entonces Juan Simón. Rubén, le quiero agradecer. Si quiere dejar un comentario final, sobre todo. No, el comentario es ese. Protejamos a los niños y sobre todo esto. Yo no le puedo asegurar a ningún niño que va a ser futbolista profesional. Lo que sí le puedo asegurar es una infancia feliz. Y esa infancia feliz en el mundo del fútbol la va a tener si juega, si se divierte, si está contento, si le doy protagonismo, si lo dejo ser, si no lo traiciono y si le enseño que por sobre competir, primero está el cooperar, porque ese también es un mensaje para la sociedad. Excelente. Rubén, muchísimas gracias por este rato. A todos los que están del otro lado, espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido de varios conceptos para mí muy buenos que dejó Rubén y espero que les haya gustado. Gente y Rubén, les mando un abrazo grande. Un abrazo para todos, muchas gracias. Cuídense, gente, los quiero mucho.